Buenos días. Vamos a esperar unos minutos a que llegue el resto de compañeros. Son 8 de la mañana. Veremos cuántos hay, 8 y 5. Bueno, buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con el problema de la clase pasada. ¿Me logran escuchar todos? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hemos resuelto todo un problema. La clase pasada, bueno, el inciso A, nos faltan otros incisos. Pero básicamente este es el circuito que tenemos y de hecho tenemos la corriente de la fuente, la corriente 2, la corriente 4, el IU2 también lo tenemos, ¿no? De hecho que tenemos datos, ¿no? Pero ahora que ya hemos resuelto, hemos logrado hallar la corriente de la fuente de 40 voltios, nos pide la potencia en R5, que sería esta, y la tensión en R2. La tensión en R2 ya la habíamos usado porque la resistencia R2, que es la de 10 ohmios, está en paralelo con la fuente de 30 voltios. Para ello nos ayuda mucho la notación de letras que tenemos en los nodos, ¿no? Entonces nos damos cuenta CG, CG, la tensión CG es 30, ley de Ohm, ¿no? Y tenemos corriente, ¿no? Pero de hecho, al estar en paralelo, la tensión en la resistencia R2 es 30. Entonces eso no es parte de nuestro cálculo. El detalle es justamente la potencia en R5. ¿Y cómo calculamos eso? Pues la potencia en R5, siendo esta la resistencia R5, pues necesitaríamos en todo caso la tensión ahí, ¿no? Tensión al cuadrado entre resistencia es potencia. O la corriente, ¿no? Y 5 al cuadrado por 30 también es potencia, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir viendo qué tenemos, ¿no? Entonces vamos a usar la tensión de G, ¿no? Para hallar la potencia en R5. ¿Cómo podríamos hacer? Podríamos hacer muy fácil. Malla G, C, D, G, ¿no? Entonces sería elevación, caída y caída. Por lo tanto, elevación igual a la suma de las caídas. Tensión en CG es igual a la tensión en CD más la tensión en DG, ¿correcto? La tensión en CG la tenemos, es 30, y la tensión en CD también la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos I4, lo habíamos calculado antes, ¿no? Entonces tenemos I4 por 30 y es la tensión en CD, ¿no? Y de ahí despejaremos la tensión en DG, que es la que necesitamos para hallar la potencia, ¿correcto? Entonces tensión en CG, en DG que diga, es tensión en CG menos la tensión en CD. Entonces, efectuando estos cálculos, tendremos que la tensión en DG es 12.633 voltios. ¿Correcto? ¿Sí? Y la potencia, pues, será tensión al cuadrado entre la resistencia. Entonces será 12.633 al cuadrado entre 30. Y eso nos da 5.3197 vatios. ¿Correcto hasta ahí? Será la única forma en que podremos resolver este problema. ¿Existirá otro método de solución? ¿Ustedes qué dicen? De hecho, este circuito ya lo habíamos trabajado, ¿no? ¿Se acuerdan que estas dos resistencias están en serie y esto está en paralelo con esta resistencia de 30 ohmios? Entonces, al final, podríamos tener algo como esto, ¿no? Entonces, acuérdense que la tensión DG es la que nos interesa, porque ahí está la resistencia de 30 ohmios. Si bien este es el circuito equivalente,
esa es la tensión que nos interesa, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para hallar la tensión de G? ¿Alguien podría dar una sugerencia? En todo caso, por el chat, si es que están un poco tímidos para hablar. ¿Cómo podríamos hallar la tensión en DG? Ojo, que tenemos la tensión en CG, que es 30, ¿no? Entonces, un método, una forma es divisor de tensión, ¿no? Un divisor de tensión, tenemos la tensión en DG, es la tensión CG por esta resistencia entre la suma de las resistencias. ¿Correcto? Entonces, efectuamos, solucionamos y nos da efectivamente 12.6315 voltios. Y la potencia sería tensión en dG al cuadrado entre la resistencia R5, que es 30 ohmios, y la potencia en esa resistencia nos da 5.3197 vatios. ¿Hasta ahí alguna consulta, estimados estudiantes? ¿No? Bueno, parece que está todo claro. Entonces, continuamos. Vamos a la parte C del problema. La parte C se retira la fuente U2 y se consigue medir una corriente de 5 amperios en R5. Se requiere calcular la nueva tensión U1. Entonces, si retiramos la fuente, quiere decir sacarla, ¿no? Para que una fuente ya no esté ahí, retirarla y sacarla. Es como cuando ustedes retiran el cargador de su celular del tomacorriente. Es como que tienen un carro y no lo están no lo están usando buen tiempo por X motivo, desconectan la batería, ¿correcto? Entonces, acá hemos desconectado la fuente, es simplemente sacarla, retirarla, ¿no? Y tenemos esta situación donde ahora la corriente en la resistencia R5 es de 5 amperios, ¿no? Entonces, tenemos que ir resolviendo nuevamente el circuito porque ya cambió la situación y lo que queremos es hallar la nueva tensión de la fuente U1, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el dato brindado? Tenemos que I5 es 5 amperios, ¿no? Y con ese dato tendremos la tensión de G, ¿correcto? ¿Sí? Tendremos la tensión de G. Entonces, por ley de Ohm, tendremos esa tensión de G y el valor de esa tensión será 150 voltios. Pero obviamente hay otras cosas que necesitamos, por ejemplo, I4. I4 necesitamos, porque si bien ya tenemos la tensión aquí, con I4 tendremos ¿cuánto es la tensión acá? Por lo tanto, tendremos la tensión CG, porque la tensión CG será la tensión CD más la tensión de G. Con esta tensión tendremos la corriente I2, I2 más I4 será I1, y de ahí podremos calcular las caídas de tensión y dar la tensión de la fuente, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podríamos hallar I4? La pregunta es esa. ¿Cómo se halla I4? Bueno, podríamos usar dos formas, ¿no? La primera es que podríamos hallar I6, dado que tenemos la tensión de G, ¿no? Entonces, por ley de Ohm hallamos I6, e I5 más I6 es I4, ¿correcto? ¿Y de qué otra forma hallarían I4? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Profesor, buenos días. Disculpe, ¿no sería como lo que hicimos anteriormente? Ya que tenemos la tensión y las resistencias, podríamos calcular la tensión en CG.
Claro, pero lo que pasa es que no tenemos la corriente I4. O sea, nosotros tenemos I5, ¿correcto? Necesitamos I4 para calcular la tensión CD. Y con la tensión de G y con la tensión CD hallaremos la tensión en CG, ¿correcto? Con dicha tensión hallaremos la corriente I2 por ley de Ohm. I4 más I2 es I1. Y teniendo I1, hallaremos por leyes de tensión, hallaremos la tensión U1. Pero ahorita nuestra preocupación es hallar I4, ¿no? Si tengo I5 y ya tengo esta tensión de G, tengo la corriente I6 también por ley de Ohm, ¿correcto? Y hago leyes de corriente y tengo I4. Entonces la pregunta es, ¿de qué otra manera podríamos hallar I4 si es que tengo I5? De repente no necesito hallar I6, ¿ah? ¿No les recuerda algo esta parte del dibujo? Podríamos aplicar divisor de corriente. Entonces, vamos a resolver por el primer método. Tensión de G que ya lo habíamos calculado es I6 por 80. Por lo tanto, I6 es 1.875 amperios. Como tengo I5 y I6, por lo tanto obtengo I4 por leyes de corriente, ¿no? E I4 me sale ese valor, 6.875 amperios. Y por divisor de corriente, acuérdense, I5 ¿a qué cosa es igual? A la corriente que va a alimentar estas dos ramas en paralelo, es decir, I4, por la otra resistencia, es decir, la resistencia acá, que era la resistencia 6,7, entre la suma de ambas resistencias. Yo tengo justamente I5, despejo I4. Entonces I4 va a ser I5 por la suma de las resistencias entre la resistencia 6,7 y nos sale este valor. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? Entonces, teniendo esa corriente I4, ya, digamos, el trabajo se va reduciendo. Inclusive ya he presentado esas dos resistencias R5 y R6,7 ya en paralelo, que lo habíamos trabajado antes. Y tenemos I4, ¿no? Por lo tanto, podremos hallar la tensión CG. Entonces, podemos hallar la tensión CG por dos maneras, ¿no? La primera será por leyes de tensión. Puedo hacer la malla G, C, D, G. O puedo hallar la tensión en C, G por medio de ¿qué? Ojo, tengo dos Divisor de resistencias corriente. de tensión. Puedes usar divisor de tensión porque lo que he pedido es hallar la tensión en CG. ¿Cómo hallas la tensión en CG? Divisor de tensión, ¿no? Porque mira, tienes esta resistencia, esta otra. Tú dirías, la tensión en DG es la tensión en CG por esta resistencia entre la suma de las resistencias. Entonces, tú puedes hallar por medio de divisor de tensión la tensión de G. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, por favor, hay una consulta. Profesor, Profesor, disculpe, Bueno, vamos a respetar a la persona que levantó la mano, ¿no? Entonces ya después ver la otra persona pregunta. Entonces, Jocelyn, usted levantó la mano, por favor, haga su pregunta. profesor, buenos días, perdón. Quería saber si antes de hallar I4, cuando igualó las tensiones, se podría hacer la tensión de DG igual a la tensión de I. Ay, no sé si puedo retroceder una diapositiva. Sí, estoy en eso. Ya, la tensión de DG igual a la corriente I5 Es por que, la resistencia de 30. es que habíamos comenzado por ahí, porque el dato era la corriente I5. Como el dato era la corriente I5, yo hallé la tensión de G a través de esa corriente I5. Con esa Ah, ya, ya. tensión, claro, con esa tensión de G,
también pude hallar la corriente I6 por ley de Ohm porque están en paralelo y por la suma de ambas corrientes hallo I4. Mm, ¿Hasta ahí bien. quedó claro, señorita? Sí, profesor, muchas gracias. Y entonces, ¿había otro compañero que iba a hacer una pregunta? Sí, le escucho. Profe, no entendí bien el método del divisor y quería esperar hasta que terminara porque no quería interrumpirlo. El voltaje de, digamos, bueno, en este caso sería U1 sería igual al del DG multiplicado por I4 sobre DG más I4, no entendí esa parte. No, espérate. ¿Cuál es exactamente la pregunta? ¿La tensión en DG? Sí, la tensión, su método, sí. Bueno, el método de divisor. Ujú. Ya, perdón, claro, porque, pero bueno, eso fue tema de la anterior clase, pero lo puedo revisar muy rápidamente. Tienes esto, ¿correcto? Entonces, ¿te acuerdas de esto, de la anterior clase? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Tú tienes dos resistencias en serie. Entonces, la tensión en los extremos, sea que hay una fuente en los extremos u otra cosa, ¿no? Ahorita creo que me vas a entender lo que me refiero por otra cosa. La tensión en los extremos de las resistencias en serie nos permiten hallar la tensión en una de las resistencias. Es decir, la tensión en la resistencia R2 es la tensión en el extremo de estas dos resistencias en serie por R2 entre la suma de las resistencias, ¿correcto? Entonces, yendo al circuito, justamente voy a poner la parte de alguna parte que nos sirva, de justamente la parte donde estábamos, ¿no? Ya, por ejemplo acá, esto era lo hecho, ¿no? Acá, ¿cuál sería la analogía? Yo tengo la tensión, ¿no? ¿Cómo se llama? En CG, porque es una fuente. Y acá tengo dos resistencias en serie. Entonces, ¿cuánto es la tensión en DG? La tensión en esta resistencia es la tensión que alimenta a las dos resistencias en serie, quiere decir la tensión CG, por esta resistencia entre la suma de las resistencias. ¿Eso quedó claro? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, volvemos a donde nos habíamos quedado. Ahora también, continúo contigo. No necesariamente tiene que haber una fuente. Ahorita entre CG no hay una fuente, ¿no? Realmente es una resistencia, pero digamos que CG también son los puntos extremos entre estas dos resistencias en serie. Entonces, la tensión en DG va a seguir siendo la tensión entre CG por esta resistencia entre la suma de ambas. Solo que ahora yo tengo la tensión en DG y lo que yo despejaría sería la tensión en CG. No sé si te quedó claro. Ujú, sí. Perfecto. Entonces, justamente vamos a desarrollarlo. Vamos a hallar por medio de leyes de tensión la tensión CG y hacemos estas mallas. G, C, D, G. Entonces, tensión, acá tenemos elevación. Sería tensión CG igual a caída. Sería tensión en CD más tensión en DG. Pero como ambas son dos resistencias en serie, se suman las resistencias, serían 51.8181 por I4, que justamente es un valor que ya habíamos hallado, ¿correcto? La otra forma, la otra sugerencia sería hallar divisor de tensión. Claro, tengo la tensión en DG, ya la había calculado. La tensión en DG va a ser la tensión en CG, quiere decir en los extremos de estas dos resistencias en serie, por esta resistencia entre la suma de las resistencias, ¿no? Entonces, de acá, ¿cuál es mi incógnita? CG, porque DG lo tengo.
Entonces termino despejando la tensión en CG y sale 356.2507 voltios. ¿Eso de ahí quedó entendido? Sí, profe. Ujú. Ese sí no está muy seguro, ¿ah? Ese sí no tiene convicción. No, profe, lo que pasa es de que creo que me faltaba un poco repasar, pero sí, si lo repaso, sí, sí, No te preocupes que durante el ejercicio mi idea es mostrarles más de una forma de cómo hacerlo, ¿no? Pero yo siempre puedo repetir y aclarar un concepto, no hay ningún problema. Entonces, vean que justamente estoy tratando de hacer siempre por dos métodos. Tenemos la tensión en CG y justamente tenemos esta situación, ¿no? Tenemos ya la tensión en CG, entonces puedo tener esto agrupado en paralelo, de hecho ya lo habíamos hecho. Y al estar en paralelo, yo tengo la tensión, yo tengo la resistencia equivalente entre CG, pero tengo la tensión en CG que ya la había calculado. Entonces puedo despejar directamente la corriente IU1. ¿Correcto? Entonces lo puedo hacer, vean, de la agrupación de resistencias en paralelo 10 con 51.8181, que hace 8.3823. Y como tengo la tensión en CG, la corriente I1 por ley de Ohm. La tensión en CG, que es un valor conocido, es 8.3823 por IU1. Y despejaré I1, ¿correcto? Teniendo ese valor, la tensión 1 es simple, lo puedo hacer por ley de tensión, ¿no? O podría hacerlo hasta incluso más fácil. Como todo esto es un circuito en serie, la resistencia equivalente sería 38.3823, ¿no? He sumado las tres resistencias. Y la tensión en la fuente I1 será la resistencia equivalente por la corriente I1, ¿correcto? Acá estoy haciendo leyes de tensión, elevación igual a caída más caída más caída. Entonces, la tensión acá ya la conocía, no tengo por qué calcularla de nuevo. Tensión CG la tengo, es un valor. Y acá la caída sería 20I1, acá sería 10I1, lo cual en la ecuación hace que tenga 30I1 más tensión CG. Y es simplemente calcular, despejar, y de cualquiera de los dos métodos, si es que ustedes hacían resistencia equivalente por I1 o lo hacían de esta manera, iban a tener que la tensión U1 es 1631.2597 voltios. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? todo Bueno, claro, profe. perfecto, muchas gracias. Continuamos. La parte de, para el circuito del inciso anterior, se presenta un cortocircuito en la resistencia R2 y se solicita la corriente que presenta la fuente de tensión. Si hay un cortocircuito en la resistencia R2, ¿qué pondríamos, por ejemplo, acá? Justamente, esta es la resistencia R2. Si tenemos un cortocircuito, ¿qué quiere decir un cortocircuito en la resistencia R2? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Cortocircuito quiere decir que no hay, que la diferencia de tensión entre los dos terminales es cero. Es dos cables unidos, ¿no? Entonces, si esta es la resistencia R2 y hay un cortocircuito, quiere decir que acá y acá es el mismo punto. Por lo tanto, en vez de la resistencia R2, ¿qué debo dibujar? Un cable. ¿Correcto? Entonces, la situación que tengo sería esta. ¿Correcto? Esta situación es la que tengo. Hasta ahí está claro. Cortocircuito quiere decir que entre dos terminales es la misma tensión, es el mismo punto, ¿no?
Es un cable. O sea, en vez de la resistencia dibujo un cable. Pero claro, había toda la otra parte del circuito. Entonces, acá el dibujo me está sugiriendo que el equivalente de esto es esto. ¿Alguien tiene idea de por qué? ¿O los estoy engañando o me he equivocado? ¿Realmente esas dos cosas son equivalentes? A ver, Jocelyn, por favor. Profe, creo que por intuición, la corriente va a preferir pasar por donde haya menos resistencia. Entonces Eh, ya pasaría por CG, solo de frente por CG. En la realidad no es intuición, es que realmente la corriente prefiere siempre el camino donde no hay resistencia, ¿no? ¿Alguien más quería opinar? Pero aunque esto parezca evidente, hay veces que eso no queda muy claro, ¿no? Entonces, la corriente va a pasar por el camino de menos resistencia y por acá no pasaría ninguna corriente. ¿Cómo es que nosotros sabemos que no hay corriente por acá? Porque realmente ahora el punto C y G es lo mismo. Entonces, la diferencia de tensión entre CG es 0. Y por ley de Ohm, I4 es la tensión que hay entre estos dos puntos entre la resistencia. Y como la tensión que hay entre estos dos puntos es la misma, entonces sería 0 entre la resistencia, la corriente I4 es 0. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? Ujú. ¿Sí? Ahora, también, eso, lo que he dicho es básicamente lo que está explicado acá, ¿no? Entonces hago una ley de Ohm y se obtiene que I4 es 0, entonces no circula corriente por la resistencia de 51.8181, entonces no hay, es como si la misma no estuviera, ¿no? Porque como no hay corriente por acá, toda la corriente circula por acá, entonces esto ya no interviene en el circuito. Digamos que no hay potencia, no hay energía, ¿no? Entonces, por lo tanto, I1 es I2 más I4. Como I4 es 0, el I1 es igual al I2. Entonces, en esto queda limitado nuestro circuito. Si no la vemos de esta manera, también podríamos analizar esto. ¿Cuánto es el paralelo de estas dos cosas acá? ¿No? Podríamos decir, sabemos que el paralelo sería en este caso resistencia 2 en paralelo con esta resistencia, ¿no? Sería la multiplicación de ambas resistencias entre la suma. Pero es justamente la casualidad que ahora R2 es 0. 0 más algo entre 0, 0 por algo, entre 0 más algo, da 0 entre algo, que es 0, ¿no? Entonces, son dos formas de enfocar el circuito. ¿Correcto hasta ahí? ¿Eso se ha entendido? Entonces, de cualquiera de las dos formas, si hacemos el paralelo o si nos vamos al concepto de que la corriente prefiere el camino más fácil, evidentemente, llegamos a la misma conclusión. Pero habría otra forma de pensarlo, ¿no? Ya sabemos que I4 es 0, ¿cierto? Si I4 es 0, ¿hay tensión? No, no, porque por ley de Ohm, tensión es igual a corriente por resistencia. Si I4 es 0, la tensión es 0. ¿Habrá potencia acá? En esta resistencia de acá de 51.8181. ¿Habrá potencia ahí? No, ¿cierto? Porque la potencia es corriente al cuadrado por resistencia, o tensión al cuadrado entre resistencia, o tensión por corriente. Y da la casualidad de que la tensión y la corriente son 0. Entonces tampoco hay potencia, ni tampoco hay energía. Entonces, cuando hay un elemento en paralelo a un cortocircuito, es como si ese elemento no estuviera porque no hay corriente por el elemento, no hay tensión por el elemento. Por lo tanto, no hay disipación de potencia, ni hay consumo de energía, ¿correcto? ¿Y a qué se asemeja esto? A un caso de la vida real. Estoy seguro que a todos nos ha ocurrido, ¿no? Ya creo que la otra vez habíamos conversado algo de eso, ¿no? Acá yo me imagino que la gran mayoría, por no decir todos, alguna vez hemos caído en la friend zone, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Han caído en la friend zone?
bueno, tampoco no nos pongamos tristes, ¿no? Si caímos en la friendzone, de repente es porque no era la persona adecuada, ¿no? ¿No? Acá Eduard dice, justo en la herida, lo siento mucho, hijo, tranquilo, que ya vas a conseguir a la persona ideal, ¿no? Eso no se pregunta, dice Omar. Bueno, tenía que preguntarlo, pero la realidad yo sé que la respuesta es sí, ¿no? Entonces, bueno, correcto. Entonces, digamos que este elemento, esta resistencia de 51.8181, cayó en la friend zone al estar en paralelo a un cortocircuito. ¿Por qué? Porque no tiene tensión, no tiene corriente, no disipa potencia, no consume energía. Entonces da lo mismo que esté o que no esté, ¿cierto? Da lo mismo que esté o que no esté. Porque cuando alguien cae en la friendzone, por más de que hace todo, a la otra persona no le interesas, ¿no? Entonces, como a la otra persona no le interesas, da lo mismo que estés o que no estés, ¿no? Inclusive, como ya había comentado alguna vez, solo la muerte te puede sacar de la friendzone, pero tú te mueres y como a la otra persona ni le interesas, ni siquiera va a ir a tu velorio, porque no le importas, ¿no? Entonces, la conclusión es, cuando vean algo en paralelo a un cortocircuito, ese algo cayó en la friend zone. Entonces, da lo mismo que esté o que no esté porque no le hacen caso, ¿correcto? Y sería esta analogía. ¿Correcto hasta allí? Ahora Víctor dice que su pan tiene lágrimas, ¿no? Bueno, mi galleta también tiene lágrimas, Víctor, no son los únicos que comen, ¿correcto? Bueno, de alguna otra manera se ha entendido, ¿cierto? Entonces, cuando hay algo en paralelo a un cortocircuito, ese algo desaparece. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, si desapareció y el circuito termina siendo este, entonces, ¿cuánto sería la corriente I1? Pueden verlo como una malla o como ley de Ohm, ¿no? De cualquiera de las dos maneras. Tendríamos 30 I1 igual a 1631.2597, porque esta tensión en la parte C no tendría por qué variar. Y despejando, la corriente I1 es 54.3753 amperios. ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, este ejercicio, la idea es que tengan claros esos conceptos. ¿Qué pasa si algo está en cortocircuito, no? La otra parte del circuito se va, ¿no? Lo que está en paralelo a un cortocircuito ya no existe. Lo hemos trabajando haciendo eh, poniendo letra en los nodos, usando métodos de leyes de corriente, leyes de tensión, hemos usado divisor de corriente y divisor de tensión. Entonces lo hemos visto por varias formas, ¿correcto? Ahora, hay otro problema previo en este PowerPoint, que es el que voy a enfocar ahora. Vamos a tener este problema, ¿correcto? Voy a dejar ahí el enunciado. Y en todo caso, como hay varios que se han puesto tristes, les voy a dar un intermedio, ¿no? Para ahí la persona que su pan está con lágrimas, para que se busque otro pan, ¿no? Para que se tome un cafecito en esta mañana fría limeña. Bueno, me imagino que en casi todo el Perú debe haber descendido la temperatura. Y bueno, son 8:43, 8:50 volvemos y vamos a realizar este problema que estoy poniendo en la pantalla. ¿Correcto? Entonces nos tomamos 8:50, volvemos. Bueno, continuamos. Vamos a ver este problema que es de selección de alambre, ¿no? Nos dicen, se desea construir un horno eléctrico para tratamiento térmico que trabajará en 2 niveles de temperatura. A 300 grados centígrados consumiendo una potencia de 450 vatios y a 700 grados centígrados consumiendo una potencia de 1000 vatios. Se utilizará un solo alambre de calibre uniforme. Ahorita vamos a ver la figura 1. O sea, todo el alambre va a ser de la misma sección. La tensión de suministro disponible es 24 voltios.
Entonces, el material que se utilizará es el siguiente. Nichrome CN80, resistividad es 1.12, el coeficiente de temperatura es 0.14 por 10 a la menos 3, la densidad de corriente admisible es 30 y bueno, hay un dato de un costo, ¿correcto? Se pide determinar el calibre y la longitud total de alambre para que trabaje adecuadamente en los dos niveles de temperatura. Ahora, en la realidad hay una separata donde está el problema completo, pero que tiene más de una parte, pero ahora vamos a enfocar solo la parte de diseñar la resistencia del horno eléctrico, que es básicamente lo que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, acá está el detalle, ¿no? Es un calibre uniforme y tiene más de un punto, digamos, y justamente para trabajar con un interruptor. Si el interruptor está en la posición 2, ¿cómo sería el circuito o el circuito qué resistencia tendría si el interruptor está en la posición 2? ¿Qué resistencia tendríamos? Si el interruptor está en la posición 2, a ver si, por favor, puede contestar o la pregunta que la persona que levantó la mano. ¿Sí? Bueno, si el interruptor está en la posición 2, solo actúa RB, como ya están diciendo en el chat. Claro, pues si estamos en la posición 2, tenemos este camino por acá, aquí, aquí y aquí. Pero varios de ustedes miran, ¿y qué pasa con RA? Bueno, si hubiera la intención de una corriente fluir por acá, no va a tener camino por donde seguir, porque I1 está al aire, ¿no? Entonces, realmente no va a haber corriente por acá. Toda la corriente, como estamos en la posición 2, toda la corriente, ninguna corriente va a venir por acá porque no va a tener por dónde pasar, ¿no? Entonces, la corriente va a venir por acá, por acá, por acá y cierra el circuito. Entonces, si estamos en la posición 2, solo funciona la resistencia RB o solo funciona una parte de toda la resistencia de este alambre. Y si estamos en la posición 1, si estamos en la posición 1, venimos por acá, hacemos así, venimos por acá y completamos el circuito. La explicación que acá no vaya una corriente por aquí es la misma porque este punto estaría al aire. Entonces vemos, si estamos en la posición 2, solo interactúa RB. Si estamos en la posición 1, interactúa RA y RB. Y si estamos en la posición 0, pues nada está interactuando, no hay corriente en el circuito. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, la posición 0, el horno está apagado. La posición 1, el horno enciende por medio de dos resistencias. La posición 2, el horno enciende por medio de las resistencias RB. Esto es parecido a la ducha eléctrica que ustedes deben tener en sus domicilios, ¿no? Porque hay más de una posición para que funcione, para que el agua te salga más caliente, ¿no? Y acá no, estamos con la tabla de dimensiones para los alambres. Ahora, nos han dado eh, una potencia y una temperatura, ¿correcto? En la parte inicial del problema nos han dicho que hay una temperatura de 300 grados consumiendo una potencia de 450 vatios y una temperatura de 700 consumiendo una potencia de 1000 vatios. Entonces, yo pregunto, ¿qué posición creen que corresponderá a la potencia de 400 vatios y qué posición creen que corresponderá a la potencia de 1000 vatios? ¿Cuál posición corresponderá a la potencia de 1000 vatios y cuál posición corresponderá a la potencia de 450 vatios? ¿No sabe, no opina?
Bueno, es parte del análisis. Vamos a hacerlo. Lo primero es descubrir qué posiciones 1 y 2 corresponden a qué potencia. 400 vatios, 450 vatios y 1000 vatios. 450 vatios corresponde a, a una temperatura y 1000 vatios corresponde a la otra temperatura. Pero vamos en partes, ¿no? ¿Cómo relacionamos resistencia, tensión y potencia? Resistencia es tensión al cuadrado entre potencia, ¿correcto? Entonces, viéndolo de esa manera, ¿qué posición creen ustedes que corresponderá a qué potencia? Recuerden que la resistencia es inversamente proporcional a la potencia. Acá nos dicen que 450 corresponde a la posición 1, ¿no? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo? Bueno, vamos a verlo. La potencia de 450 vatios a 300 grados centígrados. Vamos a dividir entre la potencia de 450. Total, la tensión sabemos que es 24. Entonces, 24 al cuadrado entre 450 nos da una resistencia de 1.28. Obviamente eso es a 300 grados centígrados. Y la potencia de 1000 vatios a 700 grados, la resistencia que nos da es 0.576. Quiere decir que hay menos resistencia a 1000 vatios que resistencia a 450 vatios. No, es lógico porque la potencia es inversamente proporcional a la resistencia. Mayor potencia, menor resistencia. Entonces, independientemente de que sean a temperaturas diferentes, vemos que la resistencia a 450 vatios va a ser más del doble que la resistencia a 1000 vatios, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? Entonces, esa resistencia a 450 vatios va a corresponder a la serie de estas dos resistencias, mientras que la resistencia para 1000 vatios va a corresponder simplemente a la resistencia RB. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Pero ojo, en la posición 1 va a corresponder a la resistencia RA más RB, que corresponde a la potencia de 450 vatios, que es a 300 grados. Mientras que la posición 2 corresponde a la potencia de 1000 vatios, que es simplemente la resistencia RB. Entonces tenemos esto, resistencia a 450 vatios a 300 grados centígrados va a ser RA más RB, ambas a 300 grados centígrados, y eso es 1.28. La resistencia correspondiente a 1000 vatios, 700 grados centígrados, va a ser simplemente RB, porque son inversamente proporcionales, ¿correcto? Me refiero a resistencia y potencia. Entonces, esto, y aquí su atención, porque hay alumnos que dicen, ya está. Entonces, simplemente despejo RA restando. No, ahí sería un grave error. Porque este RB es a 700 grados centígrados. Mientras que este RA más este RB es a 300 grados centígrados. Entonces, no puedo simplemente restar y digo, despejo RA a 300 grados centígrados. Lo que ustedes deben recordar es que hay una regla para calcular la resistencia cuando hay efectos de temperatura, ¿correcto? Resistencia a una temperatura final es igual a resistencia a una temperatura inicial por paréntesis 1 más alfa delta de temperatura, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos deducido, ¿no? La posición 1 corresponde a la potencia de 450 vatios, la posición 2 a la de 1000 vatios. Y el efecto de temperatura es este. Entonces, si yo quiero despejar RA a 300 grados centígrados, necesito RB a 300 grados centígrados. Pero yo tengo RB a 700 grados.
y lo puedo relacionar por medio de esta ecuación. ¿Correcto? ¿Correcto todos? Ujú. Entonces, justamente vean ustedes que tenemos los datos, porque acá bueno, vamos a despejar RB a 300 grados, ¿no? Tenemos el RB a 700 grados, tenemos el valor, 1 más el coeficiente de temperatura que es 0.14 por 10 a la menos 13, a la menos 3 que diga, y la diferencia de temperatura que es 700 menos 300. Ya habíamos visto que no necesitábamos pasarlo a grados Kelvin, ¿no? Porque es una diferencia de temperatura. Una diferencia de temperatura en grados centígrados es lo mismo que una diferencia de temperatura en grados Kelvin. Y nos sale que la resistencia a 300 grados centígrados es 0.5454 ohms. Por esto, recién vamos a poder despejar la resistencia RA a 300 grados centígrados. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? Ujú. Ya, entonces justamente hacemos eso, despejamos y tenemos el RA a 300 grados centígrados. Pero hay una pregunta de mi parte. Y cuando ustedes compran el alambre en la ferretería para hacer la resistencia, ¿el ferretero acaso se los vende, les vende el alambre a 700 grados centígrados y le dice, oye, ¿tendo? O le dice, te voy a pasar el alambre a 300 grados centígrados, ¿tendo? Entonces ustedes lo cogen, se queman la mano terriblemente, ¿no? Entonces el ferretero te va a dar el alambre a temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que saber, evidentemente, cuánto es la resistencia RA y RB a temperatura ambiente, ¿no? Independientemente de cuánto sea la temperatura en trabajo, porque al final, para hallar las longitudes, necesitamos el dato a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, podemos hacer la misma operación, solo que acá, en el caso de RB, yo lo he partido desde 700 grados. ¿Por qué? Porque fue el dato original que yo había conseguido. Entonces, para evitar tener errores, arrastre de error en cálculos, estoy prefiriendo partir en el caso de, de RB de 20 grados centígrados a partir de RB de 700 grados centígrados. En el caso de RA sí parto desde 300 grados centígrados porque, bueno, con este dato y con una adaptación fue que conseguí este valor, ¿no? Entonces tengo RA y RB a 20 grados centígrados. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, esto en la realidad nos va a servir al final porque se acuerdan que resistencia es resistividad por longitud entre sección, ¿no? Entonces ahí podremos saber cuánto es la longitud de la parte A y la longitud de la parte B de las resistencias. Y como es un solo alambre, la longitud o cuánta longitud de alambre tendremos será la longitud A más la longitud B, ¿correcto? Pero ahí no ha quedado el problema. Evidentemente tenemos que hacer otros enfoques. Sí, por favor, hay una consulta. Profesor, una consulta, ¿por qué no tomamos el RDB a 300 grados? Eso fue lo que dije. Si yo lo puedo tomar a 300 grados, no hay ningún problema. Pero quise evitar errores de cálculos y aproximaciones. Porque el dato que originalmente yo tenía era el de 700 grados. Yo calculé el de 300, pero puede haber que, o sea, yo he calculado el de 300, pero igual son varios, ¿cómo lo puedo decir en español? Disculpe, a veces me olvido las palabras en castellano. La parte fraccionaria puede tener bastantes números, ¿no? Yo he truncado a 4 decimales, pero igual si yo usara este valor, sería un valor ya aproximado. Entonces prefiero usar el valor con el primer valor que yo obtuve, que fue el valor a 700 grados, ¿no? Que fue hacer la división de la tensión al cuadrado entre
entre la potencia, ¿no? De 1000 vatios. No sé si hasta ahí está entendido. Pero usted pudo haber usado el RA a 300 grados, ¿no? Simplemente acá hubiera sido 300 menos 20. Correcto, es para tener menos error de aproximación. Pero bueno, entonces, esto, evidentemente, estos valores a 20 grados nos van a servir al final para hallar la longitud, pero ahorita tenemos que saber cómo es que estamos operando, ¿no? La corriente de operación, cuando estemos a 700 grados, va a ser tensión entre la resistencia que tengamos a 700 grados. Y la corriente de operación a 300 grados va a ser tensión entre la resistencia que tengamos a 300 grados, ¿no? Y con estos valores vemos dos valores de corriente que tenemos, ¿correcto? Obviamente esto también lo pudimos haber hecho a partir de la potencia, relacionando potencia con tensión y corriente, y obtendremos los mismos valores, ¿no? Pero tenemos una corriente de operación cuando estemos a 700 grados centígrados y otra corriente de operación cuando estemos a 300 grados centígrados. Pero en teoría tendremos la misma sección, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos en los alambres que hay, el efecto de temperatura es un alargamiento, pero estamos considerando que la sección queda constante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos va a restringir la sección? La densidad de corriente del material, que para este caso, para el dato del problema, era una densidad de 30 amperios milímetros cuadrados, ¿no? ¿Correcto? Entonces, nosotros debemos determinar la sección, se debe tener en cuenta que se debe elegir basándose en la mayor corriente, ¿no? Dado que la sección y la corriente son proporcionales. Pero igual, vamos a calcular cuánto sería nuestra sección, considerando la densidad del material que es 30, teniendo la corriente de 41.6667 que es a 700 grados y teniendo la corriente de 18.45 que es a 300 grados. Evidentemente nos salen secciones diferentes, ¿no? Y allí tenemos que ver cuál de ellas elegiremos. Si, ¿cuál valor usar? ¿La mayor sección o la menor? Si se usa la menor sección con la mayor corriente, ¿qué pasaría? Vean, la corriente va a ser este valor y la menor sección es esta. Nos saldría una densidad de 66.66672 amperios milímetros cuadrados. Y es una densidad mayor que la admisible del material, porque la densidad admisible del material es 30 amperios por milímetros cuadrados. Entonces no debemos considerar la menor sección, sino la mayor sección que fue obtenida en la ecuación 12, que es 1.3888 milímetros cuadrados. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí ha quedado claro? Vean, teníamos dos corrientes de operación, sí, definitivamente, porque una cosa es operar a 1000 grados centígrados, a 1000 vatios, que diga, y otra cosa es operar a 450 vatios, ¿no? Entonces, para cada una de esas corrientes de operación, y dado la densidad del material, nos salieron dos secciones. Evidentemente una mayor y una menor. Entonces, ¿cuál sección voy a elegir? Si considero la sección menor, porque la sección no debería variar, lo que varía es la longitud del material, pero consideramos que la sección permanece constante, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos elegir? Si consideramos la mayor corriente con la menor sección, nos excedemos de la densidad admisible del material. Por lo tanto, debemos elegir la mayor sección. Pero tenemos un problema, que esta sección de 1.3888 no es una sección comercial, ¿no? Ya algo de esto habíamos visto en el PowerPoint de la clase pasada, ¿no? Tenemos una sección que no es comercial y tenemos dos calibres, en este caso el calibre 16 y el calibre 14. El calibre AWG 16 tiene una sección de 1.3086
mientras el calibre AWG-14 tiene una sección de 2.0808. Alguna de esas dos secciones tendremos que usar porque es lo que encontramos en el mercado nacional. ¿Qué sección usaremos? Esa es la pregunta. La mayor sección, ¿no? Esto lo podemos analizar de la siguiente manera. Si consideramos, por ejemplo, la mayor corriente con la menor sección comercial y la mayor corriente con la mayor sección comercial que está entre el valor teórico que habíamos tenido, tenemos estos valores de densidad. Y evidentemente, si usamos una sección comercial menor, tendremos una densidad de corriente que nos soporta el material. Esta restricción es 30 amperios por milímetro cuadrado. En cambio, la mayor corriente con la mayor sección comercial, estamos dentro del rango de densidad del material. Por lo tanto, debemos usar la mayor sección, es decir, la WG14, cuya sección es 2.0808 milímetros cuadrados. ¿Correcto? ¿Correcto todos? ¿Eso se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la sección comercial del material, ¿no? Vamos a usar el calibre AWG14. Tenemos que resistencia, longitud, resistividad a longitud de intersección. El material es Nichrome CN80. Tenemos la resistividad, sección. Tenemos la resistencia a temperatura ambiente, ¿no? Donde no consideramos dilatación. Entonces tenemos la resistencia a temperatura ambiente, lo que sería RA y RB. Entonces podremos sacar la longitud A y la longitud B, ¿no? Entonces, despejamos en función de longitud, ¿no? Y tenemos para la longitud A correspondiente a la resistencia RA, tendremos una determinada longitud, y la longitud B, considerando la resistencia RB, tendremos esta otra longitud. Obviamente, si yo voy donde el ferretero y le digo que quiero 1.3131, me dice, estás loco, pues te daré 1.31, por 1.3131 no te voy a dar. Por eso estoy usando aquí simplemente ya 2 decimales. ¿Hasta ahí está claro? Profesor, una pregunta. En el segundo calibre, por la segunda longitud que le da de 0.977, ¿no sería 0.98 redondearlo? Puede ser, no hay mayor problema, porque acuérdate que finalmente puedes trabajar truncando a 2 decimales, no necesariamente redondeando. Yo trunco, no redondeo. Y bueno, al final es muy poco lo que pueda afectar, ¿correcto? Correcto, profesor. Gracias. Bueno, pero acuérdense que no son 2 resistencias por separado, es una sola resistencia que va a tener 3 puntos de conexión, y eso hará tener RA más RB o simplemente RB. Por lo que la longitud que vas a comprar con el ferretero es L igual LA más LB, y es 2.28 metros, ¿correcto? Pero bueno, igual vamos a hacer una verificación de qué pasa cuando el horno comience a funcionar. Es decir, cuando aún está a temperatura de 20 grados. O sea, tú enciendes el horno y no es de que tú lo enciendes y ya el toque llegó a 700 grados, o al toque llegó a 300 grados, ¿no? No va a llegar instantáneamente, demora un poco. Entonces vamos a ver qué pasa si justamente lo estamos haciendo iniciar en la posición 1 o en la posición 2, y aún está la resistencia evidentemente a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, para ambas potencias, sea para la potencia de 1000 vatios, donde solo interviene RB, ahora estamos considerando el caso de cuando recién está comenzando, ¿no? La resistencia está a 20 grados, y tendremos la posición 1, la que es a 450 vatios, con la cual están participando RA y RB, pero justo en el primer instante de funcionamiento, cuando la resistencia aún está a 20 grados.
Entonces tendremos que realmente la corriente de operación, para este caso, en la posición 2 es 45.6360 amperios y en la posición 1 es 19.4694 amperios. Justamente como tenemos la densidad del material, que es un limitante, y tenemos la sección comercial, hacemos la división y para ambos casos estamos en una densidad de corriente por debajo del límite del material, lo cual quiere decir de que esto está funcionando correctamente, ¿no? En la realidad, durante la evaluación no es necesario esta verificación porque el tiempo es un poco justo, pero es algo que de todas maneras siempre es bueno mostrarlo en clase. Entonces quiero saber si hasta aquí quedó todo entendido. ¿Sí? Bueno, entonces, si eso quedó entendido, voy a ir un toque a Paideia, donde obviamente voy a subir la videoconferencia de hoy, pero justamente hay algunos problemas resueltos, ¿no? Que ustedes pueden ver y hay un repaso de circuitos DC, ¿no? Hay unos problemas de repaso y hay, perdón, problemas de C, ¿no? Hay justamente una separata, ustedes la pueden ver, y hay, aquí yo estoy presentando unas ideas para solucionar los problemas, y acá un video donde explico esas ideas. Pero lo que se recomienda es que esta separata, ustedes comiencen a analizar, ver las ideas que propongo, pueden ver el video también, y de ahí comiencen a solucionar. Si tienen algún problema, por lo menos está la solución de los problemas 1 al 7. Y de acá hay una separata adicional, ¿no? En esta sí no estoy dando tips ni nada. Y donde estoy presentando la solución realmente de los problemas 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo que no llegué a fusionar los dos PDF. Por eso hay un PDF con la solución del problema 1, 4, 5, 6 y 7 y hay otro con el problema 3. ¿Correcto? Entonces, hay bastante material que ustedes van a disponer, bastantes problemas resueltos, que eso nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento del curso, porque el curso es evidentemente un curso de tipo práctico. Entonces, es un curso que tenemos eh, que practicar, ¿no? Y siempre conviene que tengamos más elementos, ¿no? Siempre conviene eso. Entonces, yo voy a ya pasar al siguiente tema. Voy a presentar en básicamente casi 40 minutos que quedan, voy a comenzar a introducir el tema que vamos a ver desde ahora hasta prácticamente el final del curso, que es el tema de corriente alterna. Entonces, ¿qué cosa era corriente alterna? ¿Se acuerdan? Porque una era continua, porque tenía una sola polaridad. ¿Por qué la otra es alterna? Porque la polaridad alterna, ¿no? O tienes una fracción de tiempo, la corriente es positiva, otra es negativa, positiva, negativa, sucesivamente. Vamos a ver algunos conceptos. Para esto también, y bueno, aún no había compartido esa parte en Paideia, obviamente lo voy a compartir, pero acá hay una separata de tópicos en matemáticas que evidentemente voy a compartir, que es necesario que la revisen, porque para esta parte del curso vamos a usar bastante lo que son números complejos, ¿correcto? Entonces, necesito que revisen ese tema, que es un tema que seguramente han hecho cuando eran cachimbos, no hace mucho tiempo, pero igual seguramente se deben haber olvidado un poco y es bueno de todas maneras revisarlo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto de la tensión alterna y la tensión continua?
se lo debemos a estos dos grandes personajes, ¿no? Nikola Tesla versus Thomas Alva Edison. Nikola Tesla defendía lo que era la corriente alterna, mientras Thomas Alva Edison la corriente continua, ¿correcto? Entonces, lo que al final evidentemente ganó lo que era la corriente alterna, porque era más fácil de generar en grandes potencias. Tenemos lo que es las hidroeléctricas. Ustedes saben que en Perú todo lo que es la energía eléctrica, no todo, pero una gran parte de la energía eléctrica es por centrales hidroeléctricas, ¿no? Ahora, la corriente alterna o la tensión alterna se transforma en continua de una manera relativamente sencilla. Un ejemplo que todos ustedes tienen son sus cargadores de celular, ¿no? Ustedes lo conectan ahí al toma corriente y están teniendo un nivel DC, porque ustedes tienen algo que se puede conectar a un puerto USB del celular, ¿no? Entonces ustedes obtienen un nivel DC y realmente es relativamente sencillo hacer la transformación de AC a DC, ¿no? Y también variar el nivel de tensión AC es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, antiguamente los PlayStation, ¿no? Los PlayStation, ¿quién tenía los PlayStation tipo PlayStation 1? ¿Alguien ha tenido el primer PlayStation? Bueno, yo pregunto porque ustedes son bastante jóvenes, ¿no? Porque si me preguntan a mí, oye, ¿qué tuviste tú? Yo tuve un Nintendo, pero Nintendo, pues con el Mario Bros, ¿no? Entonces, y con un juego del pato, así que tenías una pistola, ¿no? Pero bueno, las que han tenido el PlayStation 1, ¿lo podían conectar directamente a la pared? ¿Al tomacorriente que diga? ¿O no podían? Tenía un transformador, usaban porque si no se podía quemar, ¿no? Muchos PlayStation 1 eran de ahí de Estados Unidos, ¿no? Entonces tenías que usar un transformador porque ahí ya usas una tensión de 110 voltios y acá usamos 220. Entonces tienes que usar un transformador. Pero variar de nivel de tensión alterna continua es mucho, perdón, de variar de nivel de tensión en alterna es mucho más simple que en continua, ¿no? Entonces, y también la transmisión de información solo es posible usando corriente alterna, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, lo que es Internet, tienes algo que es el upstream y otra cosa es el downstream, que a una determinada frecuencia es que tú subes información y a otra es a la que bajas, por dar un ejemplo. O un ejemplo más fácil son las señales de radio, ¿no? Si es que ustedes aún escuchan radio o no, pero radio a la clásica, no radio digital, pero la radio clásica, pues, por ejemplo, pones la estación 102.1, 101.2, y eso corresponde a una frecuencia, ¿no? 102.1 megahertz. Entonces tienes una banda que es el FM, otra banda que es el AM, ¿no? Inclusive los policías cuando se están comunicando con su central usan otra banda que no es AM o FM, pero usan una banda de comunicación. Entonces, y eso, si estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de alterno, ¿correcto? Entonces, la transmisión de información solo es posible usando alterno. Perfecto. Y al final, evidentemente, por todos esos motivos, Nikola Tesla terminó ganando la guerra de las corrientes contra Thomas Alva Edison. Pero para ser honestos y justos con Edison, el gran problema de la corriente continua, de la tensión continua, era que era difícil, ¿cómo se llama? La transformación en alterna, cosa que ya ahora se ha solucionado, no es difícil ahora. E inclusive para transportar grandes niveles de tensión, hay países europeos nórdicos que usan la tensión continua a grandes niveles de tensión y tiene ventajas, ¿no? Entonces, digamos que en aquella época, a principios del siglo XX o a fines del siglo XIX, Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes, pero ya el tiempo y el avance de la electrónica ha permitido que se use también la tensión DC para transporte de energía desde la generación
a ciudades, ¿no? Y con bastante eficiencia. Entonces, bueno, pero Tesla ganó la guerra de las corrientes y lo que es AC es lo que tenemos mayoritariamente. Bueno, en Perú, la generación eléctrica mayoritariamente, no es absolutamente, pero mayoritariamente se hace por medio hidroeléctrico, ¿no? Que es tener una represa y aprovechar una calidad de agua, ¿correcto? Esta es la hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayol, que es la mayor hidroeléctrica que tenemos en Perú, de 798 megavatios de potencia, ubicada en Huancavelica, ¿correcto? ¿Otras hidroeléctricas conocen? ¿Hay alguna cerca de Lima? Por ejemplo, la hidroeléctrica de Huampaní, es una que queda ahí en Chaclacayo, es la más cercana a la ciudad de Lima. Y claro, hay un montón otras hidroeléctricas a nivel de Perú. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay inclusive un video, acá esta foto la obtuve de la web de Electroperú, hay un video que también pueden acceder y básicamente se hace una presa y se va a tener un nivel de agua y va a haber un flujo de agua que va a mover algo que se conoce como turbina de Pell, que es este dibujo que está acá. No sé si ustedes ya están viniendo presencialmente para algunos cursos. Tengo entendido que sí. Si ustedes estuvieran viniendo presencialmente para algunos cursos, podrían pasar enfrente del pabellón de mecánica y van a ver una turbina como esta, ¿no? Entonces el movimiento de agua va a ser que en contacto con estos salares va a hacer que se mueva la turbina y va a comenzar que va a activar un generador eléctrico y vamos a tener un nivel de tensión y va a pasar por un transformador que lo que va a hacer el transformador lo va a elevar a niveles muy amplios, ¿no? Del orden de más de 100.000 voltios. Lo eleva mucho porque hay una relación que vamos a ver más adelante, que en un transformador ideal, que es lo que vamos a ver en el curso, la potencia se conserva, ¿no? Entonces, potencia es tensión por corriente y si elevamos la tensión, la corriente disminuye para hacer una constante. Como la corriente disminuyó, no necesitamos unos conductores de mucha sección para hacer el transporte de la energía a alta tensión, ¿no? Si no eleváramos tanto la tensión, la corriente sería considerable y necesitarías un conductor de mucha sección y realmente los conductores serían afectados por el esfuerzo cortante. Entonces, no, sería muy difícil hacer este tendido en torres de alta tensión. Entonces, básicamente acá hay otra figura, ¿no? Que bueno, ¿no? Nos indica de elevación de tensión a niveles de 230.000 voltios, ¿no? Entonces, la central de generación se eleva la tensión para transmitirla por líneas de transmisión. Llevamos una subestación donde bajamos el nivel de tensión y podemos ir a distintos consumidores, ¿no? La católica, que es un área muy grande. En la católica nosotros contratamos media tensión, no baja tensión como en nuestros domicilios, no contratamos 220 voltios. Y contratamos media tensión, contratamos 10.000. ¿Por qué? Porque nosotros mismos en la católica tenemos alrededor de 14 subestaciones donde hay transformadores que van a hacer descender el nivel de tensión y alimentamos el campus. Pero como nosotros mismos tenemos nuestras propias subestaciones y nosotros mismos nos vamos a tener que encargar del mantenimiento, es ahí que la empresa eléctrica nos ofrece la energía a menor precio, porque no va a ser menester de la empresa eléctrica dar mantenimiento a la subestación, porque las subestaciones son nuestras, ¿correcto? Entonces, normalmente industrias grandes contratan directamente media tensión. Bueno, el generador eléctrico, aunque bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Nosotros tenemos algunas leyes que se han visto en física, ley de Faraday, ley de Lenz, ¿no? Y tenemos hasta un campo magnético, ¿no? Y aplicando esas leyes, en conjunto con la de Faraday, vamos a obtener
que la tensión es un valor que consideramos un valor máximo seno de omega t. Entonces tenemos una función sinusoidal para la tensión, ¿correcto? Entonces tenemos una función sinusoidal y acá es una función sinusoidal sin desfase, pero podemos presentar la corriente alterna, o en este caso la tensión alterna, mediante una función sinusoidal que es tensión en el tiempo, es valor máximo seno de omega t más menos phi. Y el omega es 2pi f, ¿no? Está relacionado con una frecuencia. Y acá en Perú, como ustedes acordarán, la frecuencia es de 60 Hz, ¿no? Y acá tenemos unas imágenes de tensión, ¿no? Y un determinado desfase que después lo voy a explicar con calma, ¿no? Pero tenemos una tensión sinusoidal, ¿correcto? Entonces, bueno, si justamente tenemos, acá nos muestra un desfase, una que justo parte en el origen, parte del punto 0, y otra que parte desde el punto 30. Entonces, ¿cómo será el valor de phi? No, el punto en el origen es cuando la función seno es 0, ¿no? Y para que el valor de la función seno sea 0, el argumento debe ser 0. Entonces, seno de 0 es 0. Entonces, eh, correcto. Entonces, pero en este caso, el punto en el origen difiere, ¿no? Entonces, ahí es que hay un desfase. Entonces, sería seno omega t, digamos, más phi igual a 0, por lo que por lo que el argumento sería 0. Omega t más phi igual 0, omega t menos phi, ¿no? Eso lo voy a explicar con más detalle, pero lo que quiere decir que hay un desfase en la forma sinusoidal. No es exactamente seno de omega t, es seno de omega t más menos phi, pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces tenemos el concepto de onda alternante, es una onda que varía con el tiempo, invirtiendo su polaridad periódicamente. Eso es lo que ustedes conocen, ¿correcto? Onda pulsante. Puede variar considerablemente en el tiempo, pero fluye en una sola dirección. Vean, sería una combinación del valor AC que teníamos más un nivel fijo de DC. Es un nivel fijo de DC tal que por más de que tenemos el valor mínimo rojo, no estamos yendo a una parte negativa. Evidentemente está variando, es como si esto lo hubiéramos llevado para arriba, un determinado valor, y por más de que hay una caída, no llega a pasar un valor negativo. Eso es onda pulsante. Tenemos conceptos de periodo y de frecuencia. El periodo de una onda es el tiempo que esta toma para cumplir un ciclo completo, unidad segundos. Frecuencia. Frecuencia de una onda es el número de ciclos que ocurren por unidad de tiempo. La frecuencia es hercios, ¿no? Periodo es 1 entre frecuencia o frecuencia es 1 entre periodo. La velocidad angular, omega es 2pi f, por lo tanto f es omega entre 2. Entonces tenemos unas definiciones. En la onda de corriente alterna se puede definir valores notables, cuyos depende del análisis que se realice. Podemos tener un valor máximo, que quiere decir acá desde el punto más alto del seno hasta el valor de seno, ¿no? Tenemos un valor promedio. Tenemos algo que se llama valor eficaz o RMS. Les voy adelantando que el valor eficaz o RMS es lo que nos permite hacer una analogía entre el valor AC con el DC, porque es un valor, es una definición que voy a presentar un poquito más adelante que nos permite hacer esa analogía.
¿no? Que nos permite representar un efecto de disipación calorífica en AC equivalente a DC, ¿no? Y tenemos un valor pico a pico, que quiere decir desde el punto más alto superior hasta el punto, digamos, más negativo inferior, ¿no? Vamos a ver esto. Valor instantáneo. Es el valor que la magnitud, tensión, corriente, potencia toma en un determinado instante de tiempo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en este tiempo, en tiempo 1, la tensión va a tener un valor 1. En tiempo 2, la tensión va a tener un valor U2. En el tiempo 3, la tensión va a tener un valor U3 que es negativo. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, valor máximo es el valor mayor que la magnitud toma en medio ciclo. También se llama valor pico o amplitud de onda. Se conoce como U máximo, I máximo, P máximo, ¿no? En este caso es tensión máxima, ¿no? Valor promedio de una onda se puede obtener a partir de la siguiente expresión. 1 entre periodo, integral de 0 a periodo, tensión de tiempo, diferencial de tiempo, ¿no? El valor promedio de una onda seno es 0, claro, porque tienes un semiperiodo positivo y un semiperiodo negativo. Entonces, si tú tomas en todo el periodo, el promedio es 0, ¿no? Ahí está la integral, ¿no? Ustedes la pueden revisar, de hecho que manejan ese concepto mejor que yo, y bueno, pueden ver que el valor es 0. El valor eficaz o el valor RMS, root mean square, de una corriente alterna, es aquella corriente que produce el mismo efecto calorífico que su equivalente en DC. Por eso en el curso vamos a trabajar bastante con lo que es el valor eficaz. De repente en esta clase no, pero más adelante vamos a ver que es algo muy común con lo que vamos a trabajar. ¿No? ¿Correcto? Entonces, si nosotros hacemos esta fórmula, vamos a ver que el valor eficaz es el valor máximo entre raíz de 2 para una onda seno. Una onda seno que sea BM seno de omega. Pueden hacer la integral, pueden calcularlo. Acá está el cálculo, ¿no? Ustedes han llevado hace poco los cursos de matemáticas. No creo que tengan ningún problema de hacerlo. Pero en este curso nosotros no vamos a derivar ni integrar. Pero si partimos de una onda que la tensión en el tiempo es WM seno de omega t y justamente aplicamos esto, vamos a obtener que al final que el valor eficaz o valor RMS es la tensión máxima entre raíz de 2. Y bueno, hay un detalle, ¿serán todas las ondas eléctricas perfectamente una función sinusoidal? Bueno, eso no es cierto. Y eso no es cierto debido a no es cierto debido a tanto componente que tiene electrón. Tanto componente que tiene electrónica hace la introducción de señales que son armónicos, que son valores de frecuencia, digamos, múltiplos de la frecuencia fundamental. Si la onda es a 60 hercios, vas a tener ondas a 3 veces esa frecuencia, que sería 180 hercios, a 5 veces esa frecuencia y sucesivamente. Claro, de magnitud mucho más pequeña, pero eso hace una distorsión en la onda, ¿no? Entonces, justamente esta onda azul de acá está compuesta por una onda de frecuencia F, que es la verde, y por otra sinusoidal de menor amplitud y de frecuencia 3. ¿No? Entonces, la tensión en el tiempo va a ser, ya no poniéndolo como valor máximo, sino como valor eficaz por raíz de 2. Acuérdense que el valor eficaz o RMS es el valor máximo entre raíz de 2. Entonces, en vez de ponerlo como valor máximo, ahora lo voy a poner como raíz de 2 por valor eficaz. Seno omega t más raíz de 2
por el valor eficaz de la onda cuya frecuencia es 3 veces la fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre realmente. No es una onda sinusoidal pura, sino una onda sinusoidal más otras ondas sinusoidales, ¿no? Y bueno, no solo necesariamente podemos tener elementos AC, sino también un valor de C, ¿no? Y en ese caso, para deducir el valor eficaz, se puede hacer la definición, pero bueno, es mucha matemática. Nosotros podemos usar el valor equivalente, que quiere decir que el valor eficaz, pero en este caso es el valor eficaz verdadero, porque se refiere a una onda que no es solo sinusoidal, sino una onda que tiene un componente de C y varios componentes sinusoidales. El valor eficaz es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del valor de C más el valor eficaz 1, más el valor eficaz 2 al cuadrado, más sucesivamente. Para tener un efecto sea la tensión de la fuente 320 seno de 120 pi más 25 seno de 360 pi t más 120, hallar la tensión RMS de la fuente, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos partir de esto? Bueno, hay que ver cuántos son los valores eficaces, ¿no? Para esta forma sinusoidal, ¿no? Para esta forma sinusoidal tengo 320 es mi valor máximo y mi valor eficaz va a ser 320 entre raíz de 2. Y para esta onda sinusoidal, mi valor máximo es 25 y mi valor eficaz será 25 entre raíz de 2, ¿no? También sería bueno saber cuánto es la frecuencia. 120 pi equivale a omega y omega es 2 pi f. Entonces la frecuencia me termina saliendo 60 hercios y para esta me va a salir 180 hercios. Entonces voy a darle esta forma de acá. Le voy a dar esta forma de acá. Y bueno, con esta forma de acá, yo voy a tener que darle esta forma de acá para usar la fórmula, ¿no? Entonces, esta forma de acá es un componente de C que no existe, más raíz de 2, tensión eficaz seno, más raíz de 2, tensión eficaz, sucesivamente. Entonces, solo tenemos dos componentes. El 320 lo escribo como raíz de 2 por el valor eficaz, seno de 120 pi, más raíz de 2, el valor eficaz, que sería 17.6776, por la función sinusoidal. Entonces, aplicando la definición, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores eficaces. Valor eficaz sería 226.2741 al cuadrado más este valor eficaz. Entonces, el valor eficaz completo de una forma sinusoidal como esta es 226.9635, ¿no? Bueno, básicamente es un ejemplo cuando tenemos más de un componente sinusoidal. También otra cosa de lo que nos debemos acordar es las propiedades trigonométricas, ¿no? Que es un tema que vamos a ver más adelante en el curso. Seno omega t es coseno omega t menos 90. Coseno omega t es seno omega t más 90, lo cual implica que hay un desfase en la onda seno y coseno. Claro, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, mientras el coseno de 0 es 1. Entonces obviamente va a haber un desfase en esa zona. Seno omega t más menos phi es seno omega t coseno de phi más menos coseno de omega t seno de phi. Coseno de omega t más menos phi es coseno de omega t por coseno de phi menos más seno de omega t seno de phi. Y bueno, si yo tengo dos formas sinusoidales, A coseno de omega t más B seno de omega t, esto va a resultar siendo raíz de A cuadrado más B cuadrado, coseno de omega t menos phi, donde B lo consideramos mayor que 0. Si A es mayor que 0, el ángulo va a ser tangente inverso de B entre A,
Y si A es menor que 0, el ángulo va a ser 180 menos tangente inversa de B menos A. Pero bueno, no hay mayor problema. Eso lo vamos a ver de un modo geométrico. Y más que nada lo vamos a ver por medio de análisis fasorial, que es análisis por números complejos. Pero algo de trigonometría debemos recordar. Bueno, voy a ir a un punto muy importante que es el de fase en ondas, ¿no? Que tenemos dos ondas sinusoidales, una es seno omega t más phi 1 y la otra es seno, bueno, un máximo 1, la otra es un máximo 2, seno omega t más phi 2. Entonces, el desfase entre las dos es la resta de los ángulos, ¿no? Entonces sería omega t más phi 1 menos omega t menos phi 2. Entonces nos quedaría phi, que es el desfase, que sería phi 1 menos phi 2. Y acá tenemos diferentes ondas y voy a explicar un determinado concepto, ¿no? Acá tenemos tres ondas. Justamente me voy a valer de acá para poderlo explicar. Ya. Vamos a ver. Tenemos una onda azul, una onda roja y una onda verde. La onda azul es 1 en el tiempo, es un máximo 1, bueno, por seno de omega t más 0, seno de omega t. ¿Dónde parte esta onda? ¿No? Sabemos que parte del origen. ¿Por qué? Pues sabemos seno de 0 es igual a 0, ¿correcto? Entonces el valor 0 se da cuando el argumento es 0, ¿no? El argumento es 0 para que la función sea así. Entonces, si yo tengo, y solo voy a enfocar la parte sinusoidal, seno de omega t, para que esto sea 0, entonces el argumento tiene que ser 0, ¿correcto? Y estoy empezando en el origen. Pero, por ejemplo, esta onda de acá, la que es U3. U3 en el tiempo es igual a U máximo 3 por seno de omega t más 30, ¿correcto? Entonces, digamos, ¿dónde empieza esta onda? Sería nuestra pregunta, ¿no? ¿Dónde empezaría esta onda? Entonces, para que el seno de omega t más 30 sea 0, entonces el argumento, es decir, omega t más 30 debe ser igual a 0, ¿correcto? Entonces, si omega t más 30 es 0, quiere decir que omega t es igual a menos 30. Y por eso ven acá una línea punteada y es como si estuviera comenzando en el punto menos 30. Obviamente esto como notación matemática es un horror, porque omega t, su unidad es radianes, ¿no? Porque omega es radianes entre segundos y el tiempo es segundos, entonces esto es radianes. Nosotros deberíamos expresar esto como radianes, es decir, pi sextos. Pero digamos por facilidad, porque estamos por facilidad para trabajar con grados sexagesimales, nosotros estamos aceptando esto, pero esto está errado. O sea, si nos pidieran el valor en el tiempo igual 10, pues acá no podría dejar más 30 grados, tendría que poner más pi sextos para evaluar el verdadero valor, ¿correcto? Pero bueno, salvo eso, lo que vamos a ver acá es dónde comenzaría. Entonces el argumento tiene que ser 0
para que el valor de la función sea 0. Por lo tanto, omega t es igual a menos 30. Y eso quiere decir que la onda azul comienza en esta parte negativa, ¿correcto? ¿Eso se entendió? ¿Sí? Estoy tratando de esta parte hacerla pausada porque créanme que este es un punto que va a ir causando confusión entre los alumnos y ya de mi experiencia prefiero explicarlo de esta manera para que ya no haya estas confusiones. La onda verde. La onda verde es un máximo 2 por seno. ¿Seno de qué? Es omega t menos 60, ¿correcto? Entonces, hacemos la misma pregunta. ¿Dónde empieza esta onda? Bueno, seno de omega t menos 60 es igual a 0. Quiere decir que el argumento debería ser 0. Omega t menos 60 igual a 0. Por lo tanto, omega t igual a 60. ¿Correcto? Quiere decir que empieza, o entre comillas, empezaría en un valor positivo de 60. ¿Correcto? Entonces veamos. La onda azul empezaría en un valor negativo de 30 grados. La onda roja empieza justamente en 0. Y la onda verde empieza en un valor de más 60. Entonces, ¿cuál empezó antes? ¿Cuál empezó después? Digamos, si la onda roja es el origen, ¿no? La onda azul comenzó antes que la onda roja y la onda verde comenzó después. ¿Correcto? Digamos, si yo fuera la onda roja, ¿no? Yo obviamente he comenzado antes que ustedes serían la onda verde. Yo he comenzado antes que ustedes porque yo soy mayor que ustedes, ¿no? Yo he sido cachimbo hace 25 años, entonces probablemente ustedes ni siquiera habían nacido en el año 97 que yo fui cachimbo. Entonces digamos que yo llegué acá a la Tierra antes que ustedes, ¿no? Entonces yo estoy adelantado respecto de ustedes que son la onda verde o ustedes están atrasados respecto de mí porque ustedes llegaron después, ¿correcto? Pero bueno, haciendo otra analogía con la onda azul. Si yo soy la onda roja, ¿no? La onda azul sería alguien que haya sido profesor mío acá en la Católica. Por ejemplo, el profesor Raúl del Rosario. Él ha sido mi profesor, obviamente es mayor que yo. ¿Y qué quiere decir eso? Que él está adelantado respecto de mí porque él nació antes que yo, ¿no? Y yo estoy atrasado respecto de él porque yo nací después que él, ¿no? Entonces, esa es una analogía que nosotros vamos a tener y la onda roja vamos a ver más adelante que corresponde a un concepto que se llama, que es un circuito resistivo puro, donde la tensión y corriente van a estar en fase. Después vamos a ver que la onda verde corresponde a un circuito inductivo donde hay un atraso y la onda azul es un circuito capacitivo donde hay un adelanto. Pero eso ya es un tema que vamos a ver un poco después. ¿Cómo puedo hacer una analogía de esto para que se entienda? Y obviamente no quiero ser irrespetuoso, yo soy una persona muy creyente, yo soy católico, yo creo en Jesucristo, pero créanme que alguna vez hubo una estudiante que no conseguía hacerle entender esto y lo que voy a decir ahora fue lo único que se me ocurrió y eso fue en el año 2018. Pero desde ahí, esa analogía que usé, la he seguido usando siempre y siempre se me ha conseguido entender. Entonces, una analogía que podemos hacer es que la onda roja es Jesucristo, ¿no? ¿No? Por eso tenemos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, un ejemplo de antes de Cristo es Herodes Antipas, ¿no? Él nació antes que Jesús, ¿no? De hecho, era uno de los que lo quería matar, ¿no? Entonces, él nació antes que Jesús, ¿no? Por eso, digamos que él nació en el año 30 antes de Cristo, aunque ese dato no es exacto, pero él nació antes, ¿no? Entonces, está adelantado a Cristo porque nació antes que él, ¿no?
Y digamos, ya yo me voy a colar junto con ustedes, digamos que la onda verde somos todos nosotros. Mentira, porque yo soy mínimo, debo tener 25 años más que ustedes, mínimo. Entonces, pero digamos que todos nosotros somos la onda verde, ¿no? Entonces nosotros hemos nacido, ya me voy a reducir la edad, hemos nacido 2000 años después. Entonces nosotros venimos, estamos atrasados respecto a Cristo porque hemos nacido 2000 años después que Él. O Él está adelantado respecto a nosotros porque nació 2000 años antes, ¿no? Entonces, esa es una analogía que quiero que tengan, ¿no? Que está adelantado, que está atrasado, ¿no? Normalmente en esta parte eléctrica se va a hablar de que la tensión es la referencia y va a haber un caso en que la corriente va a estar en fase con la tensión, quiere decir que van a partir del mismo punto. Va a haber un caso, ese caso que dije es el resistivo, va a haber un caso que es el inductivo, donde la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión, que sería la onda verde respecto a la roja. Y va a haber un caso que es el capacitivo, donde la corriente va a estar adelantado respecto a la tensión. Digamos, la onda azul, si fuera corriente, adelantada respecto a la onda roja, claro, porque, digamos, comenzó antes, ¿correcto? Entonces, esos son conceptos que quiero que se maneje y ya en la siguiente clase ya vamos a avanzar más el tema de Altea, ¿correcto? Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. No tiene sentido avanzar más porque en la realidad no voy a poder terminar la parte del análisis del circuito RC en solo 3 minutos. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Yo voy a subir la grabación inmediatamente se genere y bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.